Hoy quiero empezar el programa con el tema del fútbol, ya que todo el mundo andamos haciendo hincapié en que el gol, el penal, pues no era penal el de nosotros, ¿verdad? Pero ayer se dio todo un arte aún en el fútbol. Ese gol que Alemania le tocó meter fue un derroche de técnica, de inspiración, de composición, de todo. Fue un verdadero arte ese gol. No sé, ahora tengo una gran invitada, una excelentísima persona, una mujer muy instruida, y nos vamos a enfocar en dar una plática de la transición del románico al gótico. En la Edad Media. En la Edad Media, ¿verdad? Es una gran invitada, que se llama Claudia Flores. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Estoy me da mucho gusto poder tenerte aquí con nosotros y poder platicar contigo de este tema tan interesante que muchas veces la historia la dejamos a un lado y nos concentramos en el presente y en las cosas, pero el que no conoce la historia está condenado a repetir sus errores. Y aquí, si conocemos un poquito de la transición, vamos a ver cómo se dan las cosas, cómo cambia un periodo a otro. Antes los periodos eran muy drásticos, era del gótico, del Renacimiento al gótico, el barroco y el rococó y el churrigueresco, y una serie, pero muy bien definidos todos. Y cada uno tenía una esencia y cómo se dieron y por qué se dieron todas esas transiciones, de qué las originaron. Ahorita nosotros nos toca vivir una época que todos le llamamos contemporánea, y que nuevo y que moderno, pero ¿qué son? En realidad, ¿qué es todo eso? Hay que ver la historia para poder darnos cuenta de cuáles son los elementos, cómo se define un periodo y por qué. Entonces, qué mejor que Claudia, que nos pueda decir todo al respecto. Ok, muy bien. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias, por la oportunidad de platicar de este tema que en realidad a mí en lo particular me encanta. Lo sé. Y bueno, en primer lugar habría que plantear, o hay que partir del hecho de que todo lo que el hombre haga en el periodo de la historia que se trate es producto de su concepción. Él concibe y se conecta con el mundo de una manera particular, de acuerdo a lo que él vive y piensa. Okay. Y esto da como resultado ciertas manifestaciones. Entonces, si yo soy, por ejemplo, un pueblo pragmático, en el que busco lo práctico y conveniente, pues por supuesto que el arte y lo que yo haga va a ser utilitario, va a ir precisamente a la utilidad. Si yo soy un pueblo pensador, hasta cierto punto muy creativo y reflexivo, como lo fueron los griegos del siglo V, ¿sí? Los del periodo helénico, del periodo clásico, pues van a ser cosas muy idealistas, muy sublimes, pero muy dadas a la reflexión y al pensamiento. Es así precisamente como surge también el arte medieval, que no es improvisado, no surge de la nada, trae unas raíces muy fuertes, por supuesto, como herederos de la cultura helénica, trae la raíz helénica, la raíz griega, esos valores de buscar el bien, la verdad y la belleza, esas formas tan perfectas de lo humano, ¿sí? que esa profunda religiosidad en la que se movía el pueblo griego también, y que luego fueron adoptadas por el latino, por el romano, que tenía una enorme necesidad de administrar un imperio grandísimo, como fue el Imperio Romano. Claro. Era Europa, era el norte de África, era en Asia, y para poder administrar todas estas tierras ellos tenían que ser terriblemente pragmáticos. Entonces, ¿qué hacen? Adoptan lo que les conviene de los pueblos que van conquistando, y en este caso el griego les gusta porque lo ven muy ad hoc a los valores que ellos están tratando de imponer, como quieren que sea la sociedad con la que ellos pretenden convivir, y por eso toman
toman el arte griego y lo convierten en una herramienta también de dominio. Y así es también como lo que ellos producen, que es ingeniería civil. Claro, el arte lo toman prestado, pero lo que realmente aportan ellos es ingeniería civil, y más bien vamos a hablar de ingeniería militar. Porque todo lo que ellos hicieron fue en función de conquistar, en función de mantener y de sostener sus colonias. Desde los caminos para poder llegar sus tropas lo más rápido posible. De hecho, dicen por ahí que las carreteras actuales de Europa son los trazos originales en muchos casos de los romanos, así es. Y aparte de esto, bueno, hay muchas manifestaciones artísticas que son también para poder tener contentos a los pueblos que iban sometiendo o formando parte, o que los iban haciendo parte de su imperio. Claro. En este contexto, el latino pues se convierte realmente en el primer imperialista que logra una estabilidad por medio de ese adoptar los mejores usos y costumbres de lo que va viendo y de lo que va conquistando, y adaptarlo en una mentalidad muy pragmática. Okay. Entonces, esta visión los hace sobrevivir 4 siglos que duró el imperio. Prácticamente ellos empiezan a desmoronarse en el siglo V. Okay. Ya eso fue por cuestiones internas. A nosotros nos han enseñado en los libros de historia que fueron los bárbaros que llegaron y acabaron con ellos, pero la verdad es que esto no hubiera ocurrido si no hay una serie de factores internos que propician que esto ocurra, ¿no? Claro. Entonces, y eso es lo que formó la Edad Media. Ese sustrato del latino que viene con un nuevo ingrediente, que es el que nosotros mal llamamos bárbaro, que vienen siendo los pueblos germanos que venían, unos del norte, otros del este de Europa, habían sido aventados hacia el centro del imperio por los hunos, que todos sabemos que los hunos, pues desde que Atila es un sinónimo de barbarie, ¿sí? Hasta los mismos pueblos germánicos, los mismos godos, los mismos germanos les temían y se fueron replegando hacia el centro del imperio. Y durante mucho tiempo pelearon del lado del imperio, firmaron acuerdos, hubo alianzas con los emperadores romanos para pelear al lado de las legiones romanas en contra de estos invasores. Pero los emperadores romanos, los últimos emperadores romanos, no cumplieron el acuerdo. Era un acuerdo de yo peleo por ti a cambio de tierras. Okay. Pero resulta que a la hora de las tierras el emperador se hace loco y no paga. Y entonces, pues imagínate un líder como un Alarico que empieza a ver que sus jóvenes están muriendo y dando la vida por un imperio que no está respondiendo. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Que ellos se rebelan también, y es así como entran a Roma, pero se salen. Eran hombres de honor. Sí. Estos pueblos tenían mucho en común con el antiguo espíritu que hizo grande a Roma. Realmente se tocaban en el punto más excelso que se puede decir del alma humana. Claro. ¿Por qué? Porque estos pueblos germanos que venían del norte, y por cierto los alemanes que se portaron como verdaderos caballeros ahora en el Mundial, sí. Digo, dignos herederos de aquellos. De aquellos germanos, ¿verdad? Dignos herederos porque eran fieles a su palabra, eran hombres de honor, eran profundamente religiosos, protegían a su familia, tenían un alto sentido de la vida, del respeto y de proteger su pueblo y su nación, ¿sí? Y cuando vieron que no fueron respetados los acuerdos que hicieron, pues bueno, como cualquiera, hay que reaccionar de alguna manera para exigir que se te dé. Y se le dieron, después se le dieron las tierras de los francos. Eso fue lo que sacaron ellos en esa batalla. Y luego, bueno, luego fueron echados por los francos y fueron a dar hasta la península hispánica, pero prácticamente Europa, todo lo que conocemos como Europa y la que nos venden en los tours, ¿sí? Cuando vamos allá, es la Europa formada por lo que quedó del imperio, más el sustrato que venía del norte, empujado por el hambre, por la necesidad, por otros pueblos más agresivos, y que con un catalizador que fue el cristianismo, formaron un nuevo sistema. Okay. Un nuevo sistema que tenía unas bases muy fuertes en lo latino. Tan es así que la lengua culta en ese momento fue el latín. Sí. Y aquí, de hecho, la primera manifestación artística que surge es el arte románico.
y no se quitan el nombre, Roma. Sí, claro. O sea, el arte románico es la primera manifestación artística que surge en la temprana Edad Media. Estamos hablando del año 500, 600, 700, y digamos que el prototipo de este arte románico vienen siendo los monasterios. Los monasterios de Cluny, los monasterios del Cister, en los que esos arcos, pero completos, son los que vienen siendo esa arquitectura pesada, grande. La bóveda de cañón y todo eso. La bóveda de cañón, pero aparte son esas arquitecturas pesadas, sí, grandes, muros muy grandes, muy anchos. Las ventanas pequeñísimas, sí, y muy profundas para que las flechas puedan salir sin que te lleguen. Sí, claro. Realmente estamos hablando de una época de mucha revuelta, una época en la que había mucha inestabilidad y había que defenderse. Por eso el prototipo también, los monasterios, en lo desolado, a donde nadie se le va a antojar ir nunca, porque no había nada que llevarse de ahí, ¿sí? Y en las ciudades el castillo. Sí. El castillo medieval con sus enormes torres, diseñados precisamente como fortalezas de defensa. ¿Sí? Era algo así como los feudales, ¿no? Como el feudal, de hecho, en la temprana Edad Media, claro, ¿sí? Y que todos tenemos como prototipo, vaya, los castillos de Castilla, sí. ¿Sí? Por ahí si vemos las fotografías del Cid y de otros lados, vamos a encontrar como forma... Vamos a ir a un corte mientras que preparamos las imágenes y regresamos. ¿Cómo no? Claro que sí. No podemos... ¿Crees que porque escuchas noticieros o lees los periódicos estás informado? Es completamente al revés. Lo que ahí te dicen es una realidad falsa y distorsionada. Para que conozcas la verdad, sintoniza La Carta Robada. Todos los días a las 12 del mediodía en elregio.com. Apreciables amigos, soy Norma Vargas y te invito a nuestro programa Líderes y Emprendedores con Visión, en el que conocerás distinguidos empresarios que han impactado en el mundo global de los negocios y serán de inspiración para tu proyecto emprendedor. Te espero todos los sábados a las 3 de la tarde. Hola, te invitamos a ver nuestro programa Mujeres Emprendedoras, de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía, donde encontrarás temas de interés para ti, como lo es salud, belleza, entretenimiento, cultura y encontrar todo lo necesario para salir adelante. Te esperamos por elregio.com. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rolando García y quiero invitarte a que no te pierdas mi programa Mundo Golf, que se transmite por regiovivo.com todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana. Hablaremos lo más relevante del golf, nacional como el internacional. Estamos de regreso, ahora sí ya con las imágenes preparadas para poder darnos una idea de todo el concepto de lo que estamos platicando. Bueno, está platicando porque yo francamente sé algo, pero qué bárbaro. Es
eso ahora sí que ahondar en un tema sumamente importante, sumamente interesante, y quién mejor que ella para poder seguir con esto. Silvia, adelante, vamos a ver las imágenes, por favor. Esto es de lo que hablabas. Esto es de lo que hablábamos con el románico, esas estructuras. Ventanas chicas, paredes gruesas, donde se pudiera a través de las ventanas y ahora sí defenderse. Exactamente, ¿verdad? Verdaderas fortalezas. Fortalezas que daban la impresión de que no las ibas a derribar con nada, ¿no? Y que obedecen a un estilo de vida muy peculiar de la época. Sí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había que preocuparse por sobrevivir y por preservarse. Esto es el románico. Este es el románico. Una herencia de Roma. Es una herencia de Roma, tiene mucho de Roma, mucho como de podemos griegos, verlo, a su vez, su estructura, su techito de 2 aguas, su puerta de tímpano en donde viene hacia adentro. Sí, el derrame hacia exactamente, sí. Y las ventanas pequeñas eran estructuras muy oscuras. Claro. De hecho, si nosotros vemos o entramos a un castillo medieval, yo tuve la suerte de poder visitar varios cuando estuve allá, eso te impresiona la oscuridad que reina adentro. Son lugares oscuros, hay poca luz. Sombríos. ¿Por qué? Porque era el tipo de estructura que no te dejaba hacer otra cosa. Claro. No lo permitía. Y aparte, bueno, obedece a una época en la que el hombre tenía que preocuparse por sobrevivir, por protegerse. Nunca faltaba el codicioso que quería invadir la propiedad del señor. Todos sabemos las historias de los señores feudales. Entonces, esto obedece precisamente a un tiempo en el que se vivía de esa manera. Y otra vez es el arte religioso. Algo muy importante de este momento es que el hombre realmente estaba muy conectado a su religión. Claro. Entonces, los hombres de este periodo no tenían preocupaciones. Tenían muchas ocupaciones. La primera, sobrevivir, ¿verdad? Por supuesto. Pero preocupaciones no. Ellos sabían para qué estaban en este mundo, sabían a dónde iban, a qué se dirigían, y con toda la despreocupación del mundo podían ocuparse de lo que realmente importaba. Claro. Entonces, tenemos un ejemplo muy claro en los monasterios de Cluny, del Cister. Esta es otra estructura con su campanario. Esto es todavía más antiguo, tiene un tipo más rudimentario, un estilo más rudimentario, sí, de lo que era el románico, que por supuesto se hacía con los materiales que se tenían en el lugar, ¿verdad? No podía ser mármol como lo que vemos en Roma, ¿no? Claro. Pero aún dentro de lo que proporcionaba la tierra en ese momento, pues era lo que se tenía. Así es. Y aparte, algo muy importante, todos participaban. No era algo en el que únicamente la iglesia se encargaba de hacerlo. No, todo el pueblo contribuía para tener su monasterio, su iglesia, su catedral. Y vivían pegaditos, claro. No estaban separados. El día que nosotros vamos y los visitamos estos lugares, vemos que no estaban apartados del pueblo, estaban las casitas, las chocitas. A un lado no estaban apartados. Okay. Así es. Eso es un reflejo de que el hombre puede, vivía en continua comunicación con su deidad, su Dios. Vivía conectado con su entorno, con la naturaleza, primero que nada. Era una sociedad agraria, que sabía tomar de la tierra lo que tenía que tomar. Pero aparte había otro gran oficio que era el del guerrero. Sí. Entonces, porque el guerrero necesitaba defenderlos. Claro, por supuesto. Entonces, esta es la Catedral de Santiago de Compostela. Ya es románico y gótico. Sí, es una transformación donde va, hay poco a poco. En plena transición. Y es bien interesante lo que ocurre, porque era tan tardado el proceso de erigir una catedral, que muchas veces se tardaron 100 o 200 años y empezaban con un estilo románico y terminaron en el gótico, porque se acabaron los maestros que estaban haciendo las cosas románicas y hubo que entrar alguien, claro. Pero alguien que ya gustaba del gótico. Y sin embargo, como los movía el mismo objetivo de su religión, sí. No se veían parchados, no se veía un pastiche, no se veía una... Sí, había una transición muy, pues ahora sí que muy armónica. Exacto, muy armonizado todo.
realmente formando todo parte de un conjunto. Y lo vamos a ver también cuando veamos en el gótico, ¿no? Que las catedrales, por ejemplo, Chartres tiene una torre de un estilo y la torre de otra. Son góticas, sí, pero las torres son diferentes. Se hicieron en diferentes momentos, claro, por diferentes maestros. Otro detalle muy interesante, nadie los firma. Okay. Nadie se lleva el mérito. Eso es interesante. Sabemos que los primeros diseñadores fueron monjes. Okay. Salieron del monasterio, los primeros planos. Después ya hubo gente del pueblo que se encargó, los artesanos. Pues yo creo que eran los que viajaban prácticamente, porque la gente no viajaba, se dedicaba a trabajar, a arar su tierra y todo. Sin embargo, los monjes y los sacerdotes eran los que viajaban a Roma o a otras catedrales, y ellos los que se daban cuenta de los estilos que imperaban de un lado a otro, y venían y lo traían a su pueblo. Bueno, y el ejemplo más claro de eso es el Camino de Santiago. Okay. El que tenga oportunidad de hacer ese Camino de Santiago va a encontrar los diferentes estilos de la Edad Media europea en los diferentes parajes de las catedrales y de las iglesias que se topa en el camino, okay, hasta llegar a la cumbre, que es la Catedral de Santiago de Compostela, que es bellísima. Sí, claro. Pero sí es una mezcla, y es románica, es gótica, que fue, bueno, es precisamente transición. La transición. Así es. Pero sí es muy interesante ver cómo va evolucionando, y mucho de esto tuvieron que ver las peregrinaciones, por eso precisamente sale de la iglesia los primeros constructores. Sí. Y también es muy interesante ver que nadie se preocupa por firmarlos. O sea, era a la mayor gloria de Dios. Sí. Entonces ahí no importaba quién fuera, porque eran todos. Y hay una anécdota maravillosa cuando se quemó precisamente la catedral de Reims ahí por el siglo XIII. Todo el pueblo fue a trabajar para reconstruir su techo, porque era lo que se quemaba. Sí, sí, por lo demás era piedra y era... Así es. Okay. Entonces todo el pueblo fue a trabajar, hombres, mujeres, niños, ricos, pobres, guerreros, artesanos, no artesanos, claro, aunque sea jalar a la mula que traía las piedras, etcétera. Todos pusieron su granito de arena para lograr tener ahí su... Todos trabajaron por ello. Entonces sí es muy interesante. Luego, cómo se va dando el cambio, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene la inspiración también para hacer esto? Precisamente de la fe, pero viene mucho del entorno. Ellos aman sus bosques, aman sus flores, aman sus tierras y sus animalitos, las aves, los insectos, todo lo que hay, y todo lo utilizan como motivo de decoración. Okay. Todo el entorno se conectan con él para poderlo utilizar como motivo de decoración en sus obras. Y precisamente, si nosotros vemos una catedral gótica en la parte de las columnas desde abajo hacia arriba, nos vamos a sentir también que estamos en un bosque. Sí. Porque es una imitación de la naturaleza. Sí, eran o sea, era una arquitectura muy orgánica, o sea, iba de acuerdo al medio ambiente que imperaba. Y lo que a mí me inquieta el hecho de saber cómo decir, oye, este periodo ya se acabó, porque sería que vinieron nuevas tecnologías o mano de obra más calificada, o en qué consistió el hecho, por ejemplo, de que el románico, que tuviera unas paredes muy anchas, al gótico, que en lugar de anchas eran altas, delgadas, con mucha luz, muchas grandes ventanales. ¿Qué fue lo que orilló, o obligó, o hizo a un lado lo románico para decir el gótico, órale, aquí estoy yo? Y obviamente ya el gótico ya es un periodo mucho más artesanal, no es tanto cualquier persona que pudiera venir a hacerlo. Ahora sí ya requería de artesanos, escultores, vidrieros que desarrollaron el vidrio, los vitrales y todo eso. Ya requería de mano de obra mucho más especializada, ¿verdad? Y más ingeniería, porque para sostener un muro tan alto, pues necesitaba de un contrafuerte que lo detuviera, para poder y aprovechar ese contrafuerte para que fuera poner ahí las gárgolas tan hermosas que tienen formas de demonio que exorcizaban
a través de la iglesia, a través del agua que salía por ellas y todo eso. ¿Cómo se da esos cambios? ¿A qué los atribuyes? No es atribución mía, digo, no, claro. Están de acuerdo en esto, ¿sí? ¿No? Que es evolución misma de la fe del hombre. Okay. El hombre medieval no pasa de un momento en el que tenía que defender su tierra y pelear, llega un momento de un poco más de estabilidad, se empiezan a formar los reinos, ya no son feudales, ya no podía venir cualquiera a robarte lo que tenías o a matar a tu gente o a quitarte tu castillo, porque ya había reyes. Entonces llega un momento en el que ya hay más estabilidad. Al mismo tiempo, la misma iglesia, la misma fe empieza también a cambiar un poco, empieza a tener una estructura más firme, a tener más influencia también en la vida cotidiana, ya no está encerrada en aquel monasterio que fue lo que hizo para preservar la cultura, porque si no pasa eso, no sabríamos de Aristóteles, ni de Sócrates, ni de Platón, ni de ni Ilíada, ni la Odisea. O sea, si hubiera perdido todo el acervo cultural helénico de no ser por los monasterios. Entonces, dejan los monasterios, empiezan a acercarse más a la gente, a las ciudades. Viene también la época de las cruzadas, la reconquista en España, que también fue una cruzada. Empiezan a tener también contacto con otras culturas. El bizantino, que ya construía muros muy altos también, empiezan a tener ya otros contactos, y su misma fe les hace tratar de buscar algo más excelso y más sublime para alcanzar a su Dios. Entonces es cuando empiezan precisamente, vamos a hacer muros más altos, bueno, pero para hacerlos los quiero también más delgados. Sí. Entonces, bueno, pero aparte no pueden ser oscuros, bueno, los vitrales, y el ejemplo de la Sainte-Chapelle es una cosa preciosa en París, ¿no? Con todos sus vitrales. Y por ahí traemos al rato les ponemos algunas fotos. Sí, ahí tenemos una roseta, creo que es de Chartres. Es de Chartres, sí. Ahí está la roseta de Chartres, que es bellísima, y hay algo muy bueno, ahorita platicamos de otro detalle, pero vamos a continuar con el hilo que llevábamos, que estábamos con ¿por qué la transición? ¿Por qué la transición? Buscan una manera más excelsa y más sublime de acercarse a su Dios. Entonces incluso viene el cambio en la música, el canto y en el arte, en la pintura y en la escultura, y todo cambia. Pero por ejemplo el canto gregoriano, que venía ya del siglo VI, siglo VII, que eran 5 notas y que es bastante, podríamos decir, muy sublime, pero bastante austero, podríamos decirlo así. Al polifónico, al coro polifónico, y luego los famosos cánones, y que se oye bellísimo, y esto era lo que se oía en el gótico. Es lo que evoluciona también la música. También la escultura se vuelve más natural, ya no es la escultura del románico, es una escultura que aparte servía de soporte, igual que la griega. Aquellas cariótides. Exactamente, aquellas figuras griegas que estaban sosteniendo realmente, haciendo las veces de columnas. En el románico también eso hace la escultura, es parte de la ingeniería para sostener esa estructura tan pesada. Acá no. Acá en el gótico ya la escultura empieza a ser más independiente, tiene más movimiento, más naturalidad. Además de ello, algo que es sorprendente, ninguna catedral gótica, que las hay muchas y muchas desaparecieron también ya, pero ninguna se parece a otra. Todas son Todo tiene su identidad muy bien establecida. Muy bien establecida, de acuerdo al pueblo que la hizo. Los rostros son diferentes, son gente tomada del pueblo, los modelos originales. Ahí se dieron gusto los maestros talladores y los maestros, ¿cómo se dice? Escultores y los vitralistas. Y los vitralistas, que es un trabajo interesantísimo. Ahí se hacía, de acuerdo al color, un tubo de vidrio, y luego se cortaba fresco, se cortaba a lo largo, se extendía, y era como sacaba la hoja en aquel entonces del vidrio, teñido de acuerdo a las necesidades. Así es, y luego el emplomado. Eso es otra. La puntilla emplomada para poderla sostener. Y tiene ¿cuántos años? Y ahí va a durar otros tantos. Y algo que es bien impresionante, por ejemplo en Chartres,
los vitrales de Chart, hay una parte de vitrales que fueron donadas por los diferentes gremios que participaron. Y en los vitrales vienen ellos con su oficio. O sea, el que donó el gremio de los talladores de piedra, pues están tallando la piedra, y los vidrieros y los tapiceros, y que si lo donaron otro gremio, y vienen ellos representados ahí. Y esto también nos hace ver que no era cerrado en el de que únicamente motivos religiosos. O sea, había una conexión del pueblo con su fe, de su fe con el pueblo, no tenían cortadas las relaciones, no. Y vivían en una gran armonía. Claro. O sea, y fue por eso que pudieron crear este tipo de obras, que yo creo que ahorita nadie se está 200 años construyendo una catedral. No. Y además, el hecho de que ya no necesitar defenderse, dio pie a que pudieron hacerse los vitrales en lugar de las ventanitas tan cerradas para defenderse. Ahora los grandes ventanales que entrara luz, y la altura para acercarse más a Dios. Todo eso tenía una razón de ser que poco a poco se fue dando hasta, como tú dices, en 200 años, ¿cuántas manos no intervienen que son las que deciden? ¿Cuántas personas que son las que deciden qué hacerse no intervienen ahí, ¿verdad? Y sin embargo, todas iban encaminadas hacia un mismo objetivo, de acuerdo a cómo se estaban dando las circunstancias. Y eso le da armonía. Eso le daba armonía, exactamente. Eso es el punto de unión para que realmente la obra tuviera una armonía completa. Completamente. Y es así como se desarrolla el vitral, se desarrolla la pintura, se desarrolla la escultura, la arquitectura, la ingeniería civil, porque también esos arbotantes, no salieron de la noche a la mañana, están medidos. O sea, yo sé, me explicaba en una ocasión que si quitas uno se cae todo. O sea, entonces no sé cómo le hicieron para ponerlos. De veras, sí, porque claro, esos contrafuertes están, necesitas irlos haciendo junto con lo demás, porque pues si no, olvídate. En una sinfonía realmente, yo creo que la labor de la construcción fue una obra de arte, concertar a todos esos trabajadores para que todo realmente saliera, ahora sí como relojito bien aceitado. Definitivo, sí. Definitivamente. Además, dentro de la pintura creo que, no estoy muy seguro, a lo mejor tú me puedes sacar de la duda, creo que la perspectiva en la pintura nació en el gótico. Nace en el gótico. Los colores vivos. Porque también. Antes no había, o sea, los puntos de fuga y todo eso no importaban. Ya a raíz de la pintura gótica es cuando se empiezan a ver los pisos ajedrezados, que todos coinciden en un punto, y de ahí ya empieza la pintura a tener un poquito más, a ser más natural y más con otro estilo bien definido, muy clásico de lo que es la influencia gótica. Sí, de hecho se le llama flamigio porque es como una llama. Este tipo de pintura empieza a tener ya formas más ágiles, con más movimiento. Sí. Empiezan a hacer volumen también, los claroscuros, sí. Que luego alcanzan su máximo esplendor con el Greco. Sí, claro. Que ya él es renacentista, sin embargo, ves totalmente la influencia del gótico. Es un gótico llevado a su máxima expresión, y este señor nunca le pasó el Renacimiento, no lo vio. Sí, porque es un gótico sublime, o sea, solamente, pero es maravilloso, ¿no? Porque él sí logra ya llevar a su máximo ese juego del claroscuro, el volumen, los cuerpos alargados, flamigio, totalmente, sí. Una llama, con unas expresiones en las manos y ahora, igual me ponía su característica, que es poner dos dedos juntos, no me acuerdo cuál. Tenía, de hecho, yo no sabía que él se convirtió, aunque estamos ya en otro tema, sí, pero sí es interesante que él incluso se convirtió en un gran colaborador del Santo Oficio, okay. para checar las obras de otros autores, que realmente estuvieran, que no hubiese mensajes encriptados o cosas extrañas por ahí, ¿no? Porque era sumamente preparado. Como el Código Da Vinci. Como uno de los fraudes más grandes, ¿verdad? De los últimos años. Sí.
Pero nos entretuvo todos, sí, no, fue muy divertido. Mientras estuvo la gente pagando sus viajes para ir a checar el arroz. A ver si era cierto. Sí, al menos visitaron gente que nunca se paró en un museo. Ándale. Por fin lo hizo. Vale la pena. Valió la pena ya que fueran a ver ahí Louvre y todo. Pero sí, no, este señor realmente sabía muchísimo, estaba súper preparado. Y fue uno de los oficios que también tuvo, el ser el asesor para la pintura o para el arte. Sí. Pero volviendo acá, la escultura gótica también tiene su independencia, tiene su movimiento, cada vez va siendo más flexible. Y hasta que por último alcanza, si vemos en algunas manifestaciones ya del siglo XIV, ya traen los pliegues similares a los que manejaba los que se manejaban en la escultura romana. Sí. Los pliegues de los vestidos, nada más que no son los mismos materiales, insisto, estos eran de cantera. Sí. Los otros eran de mármol, entonces no se puede trabajar igual la cantera que el mármol, entonces mucho más poroso el otro material. Sin embargo, se ve ya la mano de un artista más experimentado, más conocedor de su oficio. Sí. Por eso enriqueció tanto las catedrales góticas, porque ya había personas, el escultor era escultor, y el vitralista, y el que movía las piedras y las acomodaba de acuerdo todo era los talladores y todo eso. Ya no eran las personas aquí ya se manejaban por donativos, ya deja tu ¿cómo se llama? Tu labor y vente a trabajar aquí a subir piedra. Aquí ya no, ya era mano de obra más especializada, y por eso están más enriquecidas y más pues ahora sí, que eso es toda una armonía, es unas esculturas vivientes, digo, estas. Totalmente especializados, gente muy metida en su oficio, muy dedicada. Muy dedicada. Muy dedicada. Claro, no podías improvisar ahí a nadie, porque todo era sumamente delicado y muy bien hecho. Y en cambio el románico sí. Son esculturas que hasta parecen figuras de niño de kinder, claro. Plastilina, todas rígidas. Es un esbozo de lo que se quiere expresar, pero no se logra expresar porque no hay herramientas para hacerlo. Así es. Acá también surge el óleo, por ejemplo, la pintura del óleo ya en el gótico ya empieza, es lo que más se utiliza para poder lograr esa perfección en las formas. Claro. Todavía no se atrevían a usar el fresco, que ese sí lo había utilizado el latino y lo había utilizado el griego. La pintura en fresco. Y que luego fue la apoteosis en el Renacimiento. No, quedaron. Pero el pintor gótico utiliza mucho el óleo sobre madera, el retablo famoso, sobre todo el tríptico, que vemos muchos ejemplos en las enciclopedias y en todos lados. Así es. ¿Podemos ir un corte y regresamos? ¿Crees que porque escuchas noticieros o lees los periódicos estás informado? Es completamente al revés. Lo que ahí te dicen es una realidad falsa y distorsionada. Para que conozcas la verdad, sintoniza La Carta Robada. Todos los días a las 12 del mediodía en elregio.com. Apreciables amigos, soy Norma Vargas y te invito a nuestro programa Líderes y Emprendedores con Visión, en el que conocerás distinguidos empresarios que han impactado en el mundo global de los negocios y serán de inspiración para tu proyecto emprendedor. Te espero todos los sábados a las 3 de la tarde. Hola, te invitamos a ver nuestro programa Mujeres Emprendedoras, de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía, donde encontrarás temas de interés para ti, como lo es salud, belleza, entretenimiento, cultura y encontrar todo lo necesario para salir adelante. Te esperamos por elregio.com.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rolando García y quiero invitarte a que no te pierdas mi programa Mundo Golf, que se transmite por regiovivo.com todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana. Hablaremos lo más relevante del golf, nacional como el internacional. ¿Sabías que los perros son capaces de percibir colores? ¿Y que existen más de 450 razas de perros? Esto y mucho más en Perros al Aire todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por regiovivo.com. Aprenderemos de entrenamiento y comportamiento canino, Deportes y actividades que puedes realizar tú con tu perro. Estándares raciales, salud canina. Moda, novedades y datos curiosos. Los esperamos en Perros al Aire. Te esperamos todos los domingos a partir de las 6 de la tarde a mi programa de Piña y Mambo por regiovivo.com. Hola, soy John. Yo soy Betty, Lo esperamos aquí en nuestro programa la Puerta del Conocimiento, cada martes de 5 a 6, donde tendremos lectura de tarot, interpretación de sueños decretos. y muchas cosas más. And we'll expect to see you here at Regio Vivo. Me too. Pues aquí estamos, comente, francamente, hablar con Claudia es toda una experiencia. Te transporta a todos, muchos lugares, a muchas partes, a mucha cultura. Y es lo que vamos a seguir con ella, Claudia. Vamos a continuar, por favor. Pues vamos a ver algunas imágenes Okay. de chat, precisamente. A ver. Por aquí, esta es la fachada. Esta es la catedral. sí, claro. Si la podemos bajar un poquito, vamos a poder ver que las torres son diferentes. Porque Sí. fueron construidas En diferentes momentos, ¿verdad? Y sin embargo, armonizan, a pesar de que son distintas. De hecho, esta está considerada una de las más hermosas Catedrales góticas. Así es. Los vitrales que vimos hace rato también se corresponden a Chat. Esta es la fachada principal. Ahí están las dos agujas. Así es. Diferentes y fueron hechas en diferente tiempo. En diferentes momentos, y seguramente por diferentes directores Claro, de orquesta, sí. por diferentes maestros. Las personas que tomaban las decisiones. Así es. Si pasamos a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, en esta aquí se alcanza a ver la roseta que la vimos por dentro hace rato. Y vamos a ver el interior de la catedral. Okay. Era lo que aquí está lo que nosotros platicábamos. Bueno, esto es su arco de medio punto. Sí. Estas son precisamente las columnas que semejan árboles. Si vamos a Francia, pues el paisaje son bosques. Claro. Son bosques frondosos en los que el abedul crece, ¿no?, altísimo. Y esto es lo que semeja precisamente. Había una conexión con la naturaleza, no estaban reñidas con ella, no tenían problemas de calentamiento global ni nada por el estilo, ni tampoco estaban dándole al traste con su ecología. Realmente había una conexión hombre, mundo, tierra, Dios, o sea, todo en armonía. Así es. Y las cosas duraban en boga 200, 300 años. O 500. Ahorita ya un teléfono pasa de moda de un año a otro. Las tecnologías te rebasan completamente y entonces lo que antes, hace poquito era la octava maravilla, ahora resulta que no es nada. Ya no hay aquella cosa que algo podía valer porque pues, trascendía y había que hacerla fuerte, que durara por siglos. Ahora hacen las cosas para que dure mientras están de moda. Y la moda rebasa a toda la cultura y va haciéndose
pero a pasos agigantados. Pero que antes no, antes era un estilo, una tendencia, una moda, duraba pues muchísimo tiempo. Ahorita ya no se hacen las cosas, ni la gente piensa en que puedan durar nada. No es vacío, insatisfacción, nihilismo como resultado. Exacto. No hay nada que llene y satisfaga porque todo al poco tiempo se volvió obsoleto. Es porque realmente no profundizamos y no llegamos al fondo. Hasta la familia se desintegró completamente. Ya nadie se casa con la mira a pasar toda la vida junto a tu pareja, en las buenas y en las malas, porque antes en todos lados y en toda la vida y toda vida había sido que aguantaran las épocas buenas y malas. Ahora no, ahora ya pasas de moda y te cambian por otro. No, además son impresionantes las personas de aquel tiempo. Simplemente una empresa como la Reconquista Española, 8 siglos de lucha. Y que aparte tuvo unas consecuencias fascinantes, ¿no? Como en el siglo XII, Alfonso X el Sabio formando la Escuela de Traductores de Toledo, donde eran bienvenidos musulmanes, judíos y cristianos. Fíjate. Realmente dio una cultura muy ecléctica, la española, donde al igual que sus maestros primeros, los latinos, pues, se volvieron algo pragmáticos y tomaron lo mejor de usos y costumbres de los diferentes, de las 3 etnias que convivían en la península y que aparte no se podían ver. Pero de alguna manera tenían que estar todavía juegan amoros contra cristianos los españoles, ¿sí? Todavía perdura aquello, ¿no? Pero una empresa como esa, ¿no? 8 siglos, ahorita es impensable. No. O sea, o nos volvemos musulmanes o a ver qué hacemos, pero yo creo que ahorita ningún pueblo aguanta algo así. Y eso es lo que también, lo que yo te decía al principio de la plática, conecta el hombre pagano, precristiano, o sea, el bárbaro, el latino también, el helénico, que tenía los valores naturales bien arraigados. Sí. Para él fue muy fácil la transición al cristianismo, porque únicamente bautizó sus principios. Claro. La esencia era la misma. Era la misma. Exacto. El honor, el valor, la valentía. Ahorita, cogemos un hombre de ahorita, de nuestro siglo XXI, y yo me pregunto quién está dispuesto a morirse por una causa. No. Nada más los que sí están bien centrados, ¿no? Claro. Pero desgraciadamente no creemos en nada. Es un relativismo de que lo que hoy es válido, mañana ya no va a ser válido. Entonces, ¿por qué me voy a desgastar en luchar y por eso si todo es pasajero? Todo es relativo. Nos concentramos más en la ciencia y en la tecnología que en los valores, que en los valores, y aún así la ciencia y la tecnología, si realmente las viéramos como una oportunidad como de una hacer herramienta mejor nuestra vida, no las utilizaríamos como las utilizamos. Claro. Pero no las estamos utilizando como eso. Las estamos utilizando de manera desmedida en una depredación despiadada, valga la repetición de sonido, ¿no? Pero lo estamos llevando a un proceso de autodestrucción tremendo. Es una visión muy pesimista. Yo sí tengo fe en que vamos a reaccionar y vamos a cambiar. Yo pienso que sí, poco a poco las cosas tienen que ir dando, la gente de todo el mundo tenemos que irnos dando cuenta que pues simplemente estuvimos a punto de una guerra atómica de hace muy poquito tiempo y hubiera sido de consecuencias catastróficas. Sí, definitivamente. Qué bárbaro. Todo esto nos pone a reflexionar y eso es la idea de este programa, ponerte a pensar, ponerte a discernir o a estar de acuerdo en los puntos de vista que aquí analizamos. Y en este caso, hoy tuvimos la presencia de Claudia Flores, una muy distinguida y muy, ahora sí que erudita, ¿eh? Porque qué bárbaro. Podemos estar hablando horas y horas con ella y tenemos la certeza de que aprendemos un sinnúmero de cosas. Y esto que es la historia nos ayuda a no perder nuestra brújula y saber
hacia dónde vamos para no cometer los mismos errores. Claudia, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Encantada Y también. espero no sea la última vez y que podamos platicar de otro tema tan interesante como el de hoy. ¿Cómo no? Claro que sí, gracias. Señores, los espero el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana en Hablemos de Arte con un servidor, Francisco Gutiérrez.